tuvimos una interesante exposición sobre dos temas clave, yo creo, aquí: los recursos y la reserva, que es un tema que confunde, y otro aspecto más legal, que es la superposición de concesiones entre las mineras, estos contratos de operación, y se viene un problema. A lo mejor algunos abogados aquí van a incrementar su trabajo. Bueno, viendo ahora el punto de vista económico de todo esto, me gustaría que Daniela nos pudiera presentar su posición para ir formando una opinión y después finalmente entrar al tema legal. Te pido el mouse. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar quiero agradecer a la universidad por la invitación y aplaudo también esta iniciativa, porque ciertamente falta mucha más discusión seria que de los distintos actores del mercado, o sea, tanto las empresas como las universidades estén discutiendo este tema, y no solamente dejarlo a manos de los políticos que realmente saben bien poco de esto. Entonces, en este contexto, lo que yo quiero plantear, sin entrar a mayor profundidad, porque evidentemente el tiempo no nos da y tampoco es el objetivo de esta reunión, pero algunos insumos para hacer un debate más informado, hablar un poco qué es el litio. Ya Carlos habló bastante, así que en fondo no lo voy a repetir. Después me voy a centrar en las perspectivas del litio futuro, qué rol juega la minería del litio en Chile, hablar un poco de los contratos especiales de operación y para finalmente concluir. Partiendo con el litio, como decía Carlos, el litio es abundante, se encuentra prácticamente en todo el mundo. De hecho, muchos dicen que el mayor recurso, la mayor fuente de litio es el agua de mar, claro, con concentraciones súper bajas, por lo tanto, evidentemente es recurso, no reserva. Sin embargo, las reservas están hoy día concentradas en las salmueras continentales y en los minerales. Esas son las reservas que, como sabemos, ya son económicamente rentables de explotar a los precios de hoy. Pero cuando se habla de que podría haber escasez y que en un futuro no vamos a tener litio, bueno, si es así, los precios van a estar altos y va a ser rentable sacar litio del mar. O sea, al final el recurso puede pasar a ser reserva en algún futuro. ¿Cuánto representamos nosotros? Bueno, aquí hay también distintas cifras, más o menos un tercio en lo que es reserva. Compartimos con Bolivia un tercio más o menos de las reservas conocidas, que nosotros, hablando en términos de unidades, yo aquí, a diferencia de Carlos, tú hablabas siempre como LI, como litio, sí. Yo hablo como LCE, que es carbonato de litio equivalente, son más o menos 140 millones de toneladas, que es más o menos similar a la cifra que decías tú, y como también decías tú, el 75% de esas reservas más o menos viene de salmueras, el resto 25% de otro tipo, principalmente de los minerales. Es decir, hoy día el litio que se comercializa hoy día en el mundo, la mayor parte de ese litio proviene de salares, es la mayor fuente. ¿Y por qué? Por un tema económico, o sea, es la forma más barata de extraer litio hoy día. De minerales también se extrae, pero obviamente es menos competitivo. Salar de Uyuni, Salar de Atacama, los principales depósitos. Aquí en Uyuni hay una discusión si es recurso, si es reserva. En términos de cantidad de recursos, Uyuni es más grande, pero en términos de calidad, Atacama es mejor. Entonces ahí Atacama, uno podría decir que todo Atacama, o la gran parte de Atacama es reserva, y Bolivia, y hay discusión. A todo esto dicen que en octubre se inaugura la planta piloto en Uyuni. Claro, no lo sabemos. Bien. Se ha discutido también si podemos hablar si el litio es un commodity. Y cuando uno habla del litio, en realidad hay que entender que son químicos, compuestos de litio. Siendo el carbonato de litio, que está por acá, el mayormente utilizado, cerca de un 54 o 55% del consumo de litio del mundo es carbonato. O sea, carbonato, y principalmente se usa en batería, entonces es el compuesto químico más utilizado. Pero también hay muchos otros químicos que, a medida que vamos avanzando en la cadena de valor agregado, obviamente son minerales, o sea, son compuestos de mayor valor también.
¿Quiénes producen qué? Aquí tenemos Chile, nosotros nos concentramos principalmente en lo que es carbonato, también hay producción de hidróxido, pero está muy limitada, y solamente una empresa produce hidróxido acá en Chile. Argentina también carbonato, y los otros derivados, bueno, Estados Unidos, Alemania, Chile también, pero aquí yo destaco en el fondo los principales países productores, que hoy día son Chile y Argentina. Estamos en la base, digamos, de todo este árbol del litio, que evidentemente también es la mayor parte, pero estos otros compuestos de acá son compuestos de mucho valor agregado, obviamente son nichos, son mercados mucho más pequeños, pero no por eso van a ser menos atractivos. Bueno, nosotros hoy día aportamos entre un 40, un 43, uno puede encontrar distintas cifras, de entre 40, 45, 38, algunos yo he visto por ahí, pero mis números son más o menos como un 43% de la oferta en lo que Chile representa en el mundo. Si vamos por empresas, tenemos SQM y Rockwood Lithium, que era la antigua Equemetal, que producen y extraen litio desde el salar de Atacama. Rockwood Lithium también produce en Estados Unidos, pero su mayor producción está acá en Chile. La semana pasada salió un estudio que decía que nosotros ya habíamos perdido el liderazgo frente a Australia. Australia está, ahí hay un gran depósito, hay gran cantidad de minerales de litio, y una empresa que es bastante grande y está con un proyecto de expansión muy agresivo. Entonces, en términos de cantidad, eventualmente Australia va a poder ser más grande que Chile en algún minuto. Pero hoy día Chile es el líder y va a seguir siendo el líder en términos de costos. ¿Cuáles son nuestras ventajas? Que producimos a partir de salmueras, que tiene la ventaja del costo en comparación con los minerales. Aquí las salmueras del salar de Atacama, y comparto completamente lo que decía Carlos, que en el fondo siempre se habla que en Chile tenemos tremendas ventajas, pero ojo, es el salar de Atacama. Hay otros salares que también son interesantes, pero que no comparten todas las mismas ventajas que tiene Atacama. Atacama se destaca no solamente por su composición química, que aquí estamos hablando del litio, pero Atacama hoy día también es tremendamente importante lo que es potasio. Entonces hay que mirar el negocio en su conjunto, no solamente el litio desde una perspectiva como un solo negocio. Entonces tiene grandes ventajas por su composición química y además condiciones ambientales que en realidad no se dan en ninguna otra parte del mundo. Además tenemos la ventaja de la cercanía del puerto. Por ejemplo, Argentina, que produce hoy día en el salar de Hombre Muerto, tiene que pasar por la cordillera y exporta por Antofagasta. O sea, nosotros ya también tenemos esa ventaja, y además también producimos acá mismo carbonato de hidróxido. Esas son nuestras principales ventajas. Ahora, ha habido un boom del litio, eso no cabe duda, y eso lo muestra que hay más de 100 proyectos en el mundo que se están desarrollando. Pero si uno empieza a mirar con lupa estos proyectos en el mundo, uno se da cuenta que hay, así siendo generoso, 7 o 8 proyectos serios, o que uno dijera ya, tienen alguna posibilidad de concretarse. Hay mucho bluff. Hay empresas que levantan plata en bolsa, la bolsa de Canadá, y uno dice cómo levantan la plata, y que tienen un market cap de no sé cuántos cientos de millones o millones de dólares, y uno dice ¿cómo? Si no tienen proyecto. Entonces se está dando mucha especulación también. Hay proyectos tanto de minerales, que son los del gráfico de la izquierda, y también de salmuera. Los principales están en Argentina, pero hoy día en Argentina hay 3 que uno podría decir en un corto o mediano plazo podrían entrar a producir, y aquí algunos en Chile que, bueno, sabemos, después vamos a hablar un poco más de la situación en particular de Chile. Como les decía, entonces, 3 proyectos de salmuera en Argentina, y aquí es importante notar que empresas grandes como Mitsubishi y Toyota están invirtiendo en Argentina, y pese a todo lo que pasa con nuestros vecinos, todas las medidas económicas, yo hago clases de economía en la universidad, y a mí me sirve mucho Argentina como para ponerlo como contraejemplo. O sea, ¿qué es lo que no hay que hacer en materia económica? Argentina es muy generoso en darnos ejemplos, y pese a todo eso, al control de la salida de dólares, a los impuestos, le están subiendo los impuestos a las empresas mineras, a todo lo que está pasando, estas empresas siguen ahí y creen en esos proyectos y están fuertemente, están avanzando. Entonces ese es un punto perspectiva interesante a este boom del litio, de buscar litio por todas partes, y estos 100 y tantos proyectos de litio en el mundo. Básicamente es esto. Bueno, la proyección a futuro, aquí yo no me refiero
interferido nada a los otros usos, pero si se acuerdan de la lámina anterior, en la torta de los usos, el litio se utiliza en un montón de otras aplicaciones también, en vidrio, cerámica, grasa lubricante, en tratamiento médico, o sea, tiene muchas aplicaciones, pero evidentemente el boom viene por las baterías, o sea, eso no cabe duda. Entonces por eso acá la barra gris, otros usos, baterías resto, que en el fondo lo separo entre lo que es baterías auto y las baterías del resto de las aplicaciones. ¿Y por qué hago esta separación? Porque yo aquí estoy estimando esto en un horizonte de hacia, no sé, 12, 15 años más, que evidentemente habría que tener una bola de cristal para poder decir esto va a pasar. No soy tan no, o sea, no podría decir esto va a ser así, pero son las proyecciones con distintos escenarios probables y bastante conservador para el tema de los autos, una demanda creciendo al 8-10%. Ahora, interesante, ¿qué pasaría si la electrificación del transporte no ocurre? Por ejemplo, hace un tiempo atrás, en una de las plantas de la General Motors, explotó una batería de un Chevrolet Bolt. O sea, esto se filtró a la prensa, porque obviamente la General Motors no... y muchos le echan la culpa al litio. En realidad no se sabe por qué explotó, pero explotó. Entonces, evidentemente, si empezaran a pasar situaciones así, el auto eléctrico a batería de litio, o sea, ¿quién se compraría un auto si sabe que tiene el riesgo de que en cualquier minuto la batería se explote? Entonces, si ese desarrollo no ocurriera, una demanda creciendo entre 6 y 7% al año. Entonces, es igual interesante. Entonces, eso quiero destacar acá, que la industria del litio es interesante y no depende de la electrificación del transporte. Evidentemente, la electrificación del transporte la hace más interesante aún, pero por sí sola ya es interesante. Y claro, aquí tengo, si yo solamente pesco el crecimiento de las baterías para auto entre un 25 y 30% por año, porque pasamos de niveles muy menores como hoy día a niveles que, no sé, 180.000 toneladas podría ser en un futuro si es que hubiera un desarrollo más o menos importante de la industria. Y el resto de las baterías entre el 7 y 8%, esto, cuando yo hablo también de este crecimiento importante, yo hablo de promedio, o sea, sacando este año, estamos con desaceleración, la situación en Europa está bastante compleja, no va a ser crisis, pero sí un pie en el freno, pero obviamente va a ser menos que este porcentaje, pero este es un porcentaje, digamos, un crecimiento tendencial. ¿Qué ha pasado con el precio del litio? Bueno, en primer lugar, aquí el litio no se transa. Entonces uno no puede decir quiero el precio del litio, no es ir a como el cobre, uno va a la bolsa de metales y saca el precio, no, aquí no se tiene. Son contratos, productor-cliente a distintos plazos, entonces es difícil sacar un precio. Entonces, una forma que para ver en el fondo cómo está la unidad de precio es seguir las estadísticas de exportación e importación. Ahora sabemos que no son tan reales, pero al final es por feeling y lo que se conversa y lo que se sabe que están los precios más o menos. No hay otra forma de saberlo, pero sí más o menos uno puede armar una historia en el pasado. Y aquí tenemos la entrada de SQM. Hasta antes de la entrada de SQM la producción de litio venía principalmente de mineral, de roca, que es, como ya decíamos, más caro de producir. Entró SQM y prácticamente inundó el mercado a precio muy bajo porque podía hacerlo, porque el costo se lo permitía. Entonces aquí vemos esta gran bajada del precio. Después acá los precios empezaron a subir y en el fondo aquí se da también un gran crecimiento, no solamente en el fondo el crecimiento de la industria de la batería, sino que también el mundo estaba creciendo, entonces eso presionó a los precios al alza, porque la demanda fue creciendo más rápido de lo que fue creciendo la capacidad productiva. Entonces eso generó cuellos de botella, el mercado estaba apretado. Después tenemos la crisis que afectó de manera importante a la industria. Y después crisis, recuperación y crecimientos altos, pero es normal ver crecimientos altos después de las crisis. Eso es en el fondo normalización de la situación. ¿Cómo es el mercado? Es relativamente poco competitivo, pero que cada vez se está haciendo más competitivo, es decir, es un oligopolio, estructura líder, o sea, aquí las empresas que tienen el liderazgo por costos y han sido las que han liderado también la estrategia, los precios, digamos, sus estrategias comerciales han liderado
el movimiento de precios en el mercado, y las otras empresas que no tienen las ventajas en costo se suben al carro, en el fondo, de lo que las empresas líderes hacen. Como les decía, los precios determinados por la estrategia comercial, aunque lo que se está viendo en lo más reciente que, como les decía, se está haciendo más competitivo el mercado. Los precios en la actualidad del orden de los $6.000, uno puede encontrar desde 5.500, 6.500, les decía, no hay un precio único del litio, pero eso es más o menos lo que se maneja. Y dos grandes empresas, FMC, que está en Argentina, y Rockwood Lithium, que está acá en Chile, han anunciado recientemente aumentos en precios. Y de hecho, otras empresas sacan comunicado y dicen: nosotros aplaudimos este aumento en precio porque es reflejo de que el mercado está apretado. Y no, lo que hay detrás es alzas en costo. En Argentina FMC está pasando con problemas en términos de producción y está haciendo inversiones importantes, entonces ellos mismos lo dicen, necesitan aumentar el precio para justificar sus inversiones. Entonces hay que tener cuidado cuando se anuncian o se ven estas alzas en precios, porque hay que distinguir entre lo que es un precio nominal, en el fondo, de lo que es un precio real. Y precios futuros, que es lo que se ve, bueno, dependerá de la acción estratégica de los grandes productores de bajo costo, que es lo que deciden hacer, y también, por supuesto, aquí, como les decía, el mercado se está haciendo más competitivo, entonces al final va a depender de cuán rápido la oferta pueda responder al crecimiento de la demanda. Lo que yo estoy viendo hoy día, lo que se está observando, es que la oferta o la capacidad productiva está respondiendo más rápido que el crecimiento de la demanda. O sea, el despegue de los autos eléctricos todavía no viene, pero todas las empresas han anunciado aumentos en capacidad. Entonces eso debiese tender a pensar que el mercado va a estar holgado dentro de... Bueno, el rol de la minería en Chile, también aquí Carlos comentó, es bastante insignificante. Si uno lo ve por las exportaciones de litio representan menos del 0,5% de las exportaciones totales, o sea, realmente nada. Aquí están las exportaciones en términos de volumen, precios, esto Carlos ya lo mostró, así que me voy bastante rápido. Y esto también, aquí después quizás con la próxima presentación también se va a comentar respecto de la situación legal que existe en Chile. Hay dos empresas que están operando, que operan hoy día y que son las más grandes. Entonces aquí también hay una falacia que se reitera, que se dice que el gobierno hoy día está entregando a los privados el litio, cuando el litio ya es privado hace mucho tiempo y ya se explota y Chile es líder en el mundo. Entonces no es una cuestión que lo estemos regalando, no es como que hayamos descubierto un depósito gigante de tierras raras, que es lo que está de moda hoy día, y lo estemos entregando a ese remate. No, esto es algo que ya está, y Chile ya es el número 1. Entonces es importante tener eso en consideración. Y esto tiene sujeto, obviamente, a pago de royalty y los contratos, a lo mejor eso tú lo vas a comentar más adelante. Algunos salarios, estos datos son de Serna-Geomin del año y de los principios de los 80 que se hizo el estudio. Entonces, como podrán ver, el grado de incertidumbre que existe. Entonces acá hay una lista de los salarios. Entonces dice Maricunga, por ejemplo, la concentración de litio va de 1 a 1050. O sea, ¿qué nos dice eso? No nos dice mucho en realidad. Y lamentablemente esta es la información que tienen en el fondo los potenciales inversionistas. O sea, a no ser que ellos vengan a hacer sus propias exploraciones, pero uno, el costo es elevado, y otro, el tema de la propia minera, que no puede llegar a ir a hacer exploración a cualquier lado. Entonces también hay un tema que falta aquí por parte de la autoridad, en el fondo, de mostrar y de hacer más investigación y saber efectivamente qué es lo que tenemos. Los proyectos de litio, aquí interesante esto del sistema de evaluación de impacto ambiental. Rockwood, que es la segunda empresa aquí en Chile, digo segunda porque en términos de volumen, SQM es la más grande en Chile, pero y Rockwood la segunda, y presentó este año una ampliación a su planta de carbonato de litio en Antofagasta. Ellos el 2009 habían también presentado un estudio de impacto ambiental para aumentar la tasa a la cual ellos extraen salmuera, pero ese proyecto fue rechazado. Bueno, SQM tiene una capacidad actual de 48.000 toneladas y Rockwood están aumentando, como les decía, pero el proyecto todavía está en etapa de evaluación ambiental. Me voy a detener acá para comentar acerca de los contratos especiales de operación. A ver, yo creo que hay gran consenso
de que en el fondo la industria no se puede tener este tratamiento distinto, o sea que algunos porque tengan una concesión o estén parados sobre un salar que tiene un régimen distinto puedan explotar litio, pero el que está al lado no lo puede hacer. O sea, yo creo que en eso hay consenso de que se requiere una apertura de la industria. Y evidentemente, quizás lo mejor hubiera sido, o sea, en el fondo no hace sentido tener que en el fondo que el Código de Minería diga que el litio no es concesible o que es un mineral de interés nacional, porque ningún país del mundo lo es. De hecho, en Estados Unidos era estratégico. Estados Unidos tenía inventario de litio y después los vendieron, porque dijeron, no hace sentido tener, porque, o sea, en ningún país del mundo estratégico, acá en Chile, no hace sentido. Para eso habría que pasar por el Parlamento. Y se requiere 2/3 para cambiar eso, entonces es complejo. Es complejo el escenario de pasar por el Congreso, por lo tanto se tomó esta opción. Para mí esta opción es como el segundo mejor. No es el óptimo sería sacar nomás, esta es mi opinión, sacar la no concesibilidad del litio y el carácter de estratégico. Pero dado lo difícil que es eso, esta es como una solución de segundo mejor. Ahora, aquí es muy importante cómo se diseñe este mecanismo. Bueno, ya se diseñó, pero en el fondo lo que se especulaba era cómo fuera este contrato, cómo fueran las fases de licitación. Primero, a comienzos de este año, el gobierno lanzó una agenda pro competitividad y dentro de esas medidas estaba la liberalización del litio. Entonces, consiste en una licitación de primer precio al mejor postor, en que se está licitando una cuota de extracción. O sea, y esto se le licita a una persona que puede ser natural, puede ser empresa, nacional, extranjero, da lo mismo. Y yo, por ejemplo, si yo me la ganara, yo tengo ese permiso para explotar, aun cuando no tenga ningún salario. Yo podría, o sea, no tener nada y ganarme esa cuota. Puedo no tener proyecto y me gano la cuota. ¿Ya? Solamente se está licitando la cuota, el derecho a sacar y vender 100.000 toneladas LI, que son más o menos 530.000, haciendo la conversión simple, como carbonato de litio equivalente, en un plazo de 20 años. La cuota, en términos de cantidad, es interesante. O sea, si tenemos que la demanda hoy día son 150.000 como carbonato, estos son 530.000 como carbonato. O sea, es una cuota, no es menor, por así decirlo. Y al final del día esto es un remate. El precio de entrada son $5 millones, o sea, ese es el precio base por el cual se puede entrar, con un pago de royalty sobre las ventas. Y aquí viene que un punto que quisiera destacar, que se ha hablado mucho de hacer más competitiva la industria, de dar valor agregado, en el fondo de seguir avanzando en esto y de generar eficiencias. Pero cuando se tiene una licitación de este tipo, en que los agentes, los potenciales agentes que van a participar son muy disímiles entre ellos, entonces al final lo que se va a obtener es maximizar una recaudación. O sea, desde el punto de vista del Estado, su función objetivo es maximizar la recaudación, pero no necesariamente va a maximizar la eficiencia. O sea, puede haber alguna de las empresas grandes que, por ejemplo, quiera participar simplemente por tener esa cuota y lo que va a estar dispuesto a pagar no tiene relación con el valor que para la empresa tenga el proyecto. Entonces, eso hace complejo el escenario del fondo de cuán eficiente va a ser al final la entrega de este SEOL. Es decir, no necesariamente los proyectos más eficientes van a ser los ganadores. Eso es lo que quiero decir. Bueno, aquí ya está esto. No sé si estoy bien en el tiempo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ¿cuánto recaudaría el Estado? Aquí hay que hacer muchos supuestos, pero si suponemos que a partir del año quinto, porque los proyectos se demorarán o sea, de partida un estudio de impacto ambiental se puede demorar 1 año. Después la construcción de la planta, qué sé yo, 2, 3 años en partir. Ya este es un supuesto heroico casi. Decir que el año quinto ya va a estar en régimen normal y que va a producir a un ritmo tal que en los 15 años, porque la cuota es por 20 años, en los 15 años que le queda se va a consumir toda la cuota. O sea, que no le quede un remanente el año 20. Eso sería como una producción más o menos de 34.000 toneladas al año. Si asumimos precios más o menos en torno que se mantienen a los precios actuales de hoy, precios reales, o sea, indexados por inflación, ahí la recaudación del gobierno estaría en torno a los $75 millones. La recaudación por el concepto del pago de royalty de 7%.
y eso daría un ban de proyectos entre 400 y 450 millones. Aquí también hay que hacer supuestos respecto de los costos, porque uno tiene más o menos una idea de cuánto es el costo de producir en Atacama, pero evidentemente uno no puede extrapolar el costo de producir Atacama al costo de producir en otros salar de Chile. También estoy excluyendo negocio de potasio. Y si uno hace el análisis de sensibilidad futuro, se da cuenta que la recaudación y evidentemente el ban de los proyectos es tremendamente sensible efectivamente a las ventas. O sea, aquí uno puede decir, ya está la cuota, pero lo otro es venderlo. Uno lo puede sacar, lo puede explotar, qué sé yo, pero de ahí que venderlo. Entonces, es muy sensible a eso y también a la incertidumbre que puede haber de los precios futuros. Más o menos yo estimo que si es que los precios se mantienen para que el proyecto sea atractivo, la empresa debiese vender más de 15.000 toneladas al año. Si no, no sería muy atractivo. Bueno, finalmente para concluir, el litio es abundante, de eso no cabe duda. Y aquí también destaco algo que, Carlos, que tú dijiste al final de tu presentación, que es abundante y además el litio se puede reciclar. Hoy día, en el fondo, el reciclaje es mínimo porque no es económicamente viable, o sea, rentable sacar litio de una batería de un celular porque es, con suerte, 2 gramos de litio, entonces no lo hace atractivo. Pero como decías tú, baterías de 120 kilos, o sea, desde el punto de vista ambiental, esas baterías se van a tener que reciclar y el litio ahí seguro que va a ser atractivo de sacarlo. Si estamos hablando de sacar 60 kilos de litio en una batería, va a ser atractivo sacar el litio. Entonces, al final, el reciclaje es como una nueva fuente de suministro. Chile es el principal productor, hoy día en términos de volumen y en términos de ventajas de costo, y yo creo que va a seguir siendo líder. Australia eventualmente podría ser más grande en volúmenes, pero va a seguir siendo líder. La demanda tiene un futuro interesante y con y sin baterías para autos. O sea, es una industria atractiva. Los precios podrían ir a la baja en términos reales si es que esta capacidad, hay una sobrereacción por parte de la oferta en aumentar la capacidad, hay nuevos proyectos entrando, y si la demanda se demora un poquito en crecer, podrían los precios ir a la baja. Y para finalizar, el litio jamás va a ser lo que es el cobre para Chile. Ahora, yo creo que sí podría ser más relevante, y no solamente desde el contexto de cuánta plata nos entra al bolsillo, porque siempre la plata, como tú decías, siempre va a ser poco comparado con otras exportaciones para nosotros, pero creo que sí va a ser un elemento importante a futuro, no estratégico, pero importante en términos de la generación de energías más limpias, y yo creo que ahí nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados. Y bueno, como les decía, finalmente esto de los contratos especiales de operación, para mi opinión, es una política segundo mejor, y esperemos que en el fondo termine siendo acorde con lo que se planteaba de la agenda pro competitividad. Esa sería mi presentación. Bueno, vemos que ya nos vamos informando más de este tema y nos damos cuenta que hay mucha desinformación en realidad, y probablemente en todos nosotros. Y eso es lo que está hoy día en la opinión pública, y lo vemos reflejado en los parlamentarios que hablan de esto como si fuera lo máximo que tiene Chile, y en realidad hay una industria que tiene sus pros y sus contras, hay aumentos de demanda, aumento de precios en el futuro, pero también nos encontramos con algunas trabas como las que va a exponer Winston ahora respecto del punto de vista legal, la superposición de concesiones mineras. Hay todo un problema ahí que hasta ahora viene siendo material de trabajo para abogados principalmente, y donde hay una industria que puede ser interesante para Chile, pero en ningún caso va a reemplazar el cobre, en ningún caso valdría la pena, a lo mejor, en mi opinión, crear una empresa estatal para esto, o tener a lo mejor legislaciones especiales para esto. Tal vez, no sé, pensando en el presente, tal vez no es la discusión que está hoy día se está dando a través del Parlamento. Me gustaría darle ahora la oportunidad a... Sí, una pregunta, Daniela, Sí. que me dejó bastante preocupada. ¿Es posible ganar una licitación sin tener un salario? Sí. Pero es que eso, aquí yo estoy viendo el otro negocio, que es el negocio jurídico, con todo el respeto que me merece, tipo Fratre de Rasuri, porque
yo me gano todos los proyectos y los bloqueo todos. Así es. Este país está paralizado en muchas actividades por las manifestaciones mineras, abusivamente obtenidas, porque son llaves de paso con las cuales yo te extorsionaré algún día. Cuando tú quieras hacer un aeropuerto, cuando tú quieras explotar un campo, cuando tú quieras hacer algo importantísimo y yo no te dejo pasar porque tengo la concesión minera. Entonces resulta que ahora nos vamos a poner otra etapa encima, que es la concesión litera. Entonces, yo creo que un requisito de la licitación debería ser la garantía de explotación. Porque si no estamos entregando herramientas de chantaje. A mí eso me deja tremendamente preocupado. No, pero está, no lo mencioné, está que los primeros 5 años tienen que empezar a producir. Y si no, la pierde. Si no la pierde. Ajá. Claro, no, si está la salvedad, pero hoy día se la puede ganar, en el fondo alguien puede, no sé, un banco de inversión de no sé dónde, se la puede ganar y después tiene la... un pero plan sí. estratégico según el cual va a empezar a producir dentro de 5 años. Sí, si no se la quitan. Son 3 Ah. años. 3 años? Sí, son 3. Ah, 3 años. Ah, Porque si no, ya estábamos montando un No se da para estudio comprar. solo para no, eso. pero producir en 3 años. Hay que ser brujo para eso. Pero empezar. No, O sea, se supone que ya no la tengo como tapón, el chantaje, sino que me puse a invertir y a trabajar en ella, ¿no? Va a haber un comité que hay un comité que va a estar integrado por quienes están por parte del gobierno y seguramente del adjudicatario, el contratista. Y seguramente no se sabe cómo aplicar, pero si a los 3 años se nota que, o sea, a ver, el proyecto no tenía un proyecto con desarrollo tanto, voy a ver, oye, aquí no hay nada, toca aquí. Seguramente si en el 3er año no está listo, aquí estoy especulando, no sé, si no está listo, probablemente la contraparte del gobierno va a tener el criterio para decir, bueno, no está listo, pero le queda un año, no lo voy a bloquear, decirle, oye, no, las bases dicen esto, me imagino que va a ser así. Pero por eso mismo, si en los primeros 3 años, no, es que hice un estudio acá, no me resultó todo y no tengo nada, bueno, era tu chance, entonces te quito la cuota esta que no se gana, digamos, la opción, se licitará de nuevo, no sé qué irá a pasar el año mismo. SQM, el experto en litio. Pero yo tengo una duda respecto a que si se obtiene este permiso para explotar el litio, el tema es que ya, según lo que entendí, todos los salarios que están identificados existen sobre ellos concesiones mineras, que claramente son de personas distintas a aquellas que hoy día tendrían acceso, si todo esto se desarrolla, a adquirir estos derechos. Y ahí sí que va a haber un problema que a lo mejor va a durar mucho más de 5 años, porque como yo que tengo el derecho para explotar litio convenzo al dueño de la pertenencia minera para que actuemos en conjunto. No, claro, pero es que ahí se abre un ámbito de especulación que va a ser bastante grande. Si con el dueño del terreno superficial ya hay problemas, que no hemos hablado con Winston respecto a la servidumbre legal minera, en relación al que tiene la pertenencia minera, imagínense acá que entra otro actor, y o sea, es un área bastante delicada y que yo no sé si 5 años van a ser suficientes para solucionarlo, porque no hay ninguna relación previa a que si yo obtengo el derecho para explotar litio, tenga asegurada la concesión minera. Porque Pero no no puede. solo eso, imagínate que el personas. concesionario minero te tiene una orden de renovar, tú no puedes partir con tu proyecto, entonces también tendría que preverse la fuerza mayor y la posibilidad de trazar los plazos, o sea que hay mucho trabajo para los abogados y esta facultad entonces no está equivocada al aprender sobre el litio. Así es. Señora Clara, y hay algo que a mí me preocupa especialmente desde el punto de vista del Estado. Si el Estado ofrece esta venta para tener los derechos para explotar el litio, teniendo conocimiento que todos los lugares ya tienen concesión minera de propiedad de un tercero, ¿no se expone el Estado de Chile cuando va a ofrecerlo a todas partes frente a una situación que casi es una... contrato. Claro, y que es una condición que podríamos decir que podría ser imposible hacer uso de este derecho a explotar el litio por el cual se está pagando una cantidad de dinero? Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Defensa del Estado. Cada uno tiene sus problemas porque al Estado lo van a demandar si incumple un contrato. En esto te devolvemos el mal. Ya. El señor Claro, iba a no, decir... yo creo que esa es la falla que tiene el CEO, que es la que está concebido, no está como algo económico financiero, por tener el fondo, pero no en base a proyectos, estos proyectos concretos y empresas que tengan concesiones.
y que incluso tengan ya desarrollado, avanzado un proyecto. Pero además la garantía del Estado, tal vez que si te da una concesión, te resuelva el problema de poder acceder a tu trabajo. Que no puede. No puede. La propiedad minera es una propiedad muy No puede. protegida, está en manos de privado, prácticamente. Another one, Tribunal Constitucional. Bueno, pues en cuanto a las condiciones, los plazos, etc. Tanto las concesiones administrativas como los contratos especiales de operación tienen una peculiaridad. Su fuente es la propia Constitución y nadie sabe en qué consisten porque, bueno, son las condiciones que fija el Presidente de la República. Es decir, todas las respuestas uno debiera encontrarlas en el Decreto Supremo que establece la concesión administrativa o el contrato especial de operación, y es ahí donde el Estado tiene que ser lo suficientemente específico de fijar los plazos, las causales de caducidad, etcétera. Porque, claro, no hay que olvidar que no estamos en presencia de una concesión minera de aquella que conocemos vía código de minería, es algo totalmente distinto. Y los problemas de la superposición, bueno, más que superposición, la ley de concesiones y el código tienen un régimen que es bien arcaico, de la época de la Guerra Fría, casi, pensando en geopolítica más que en actividad minera. Claro, si hay sustancias no concesibles en una concesión minera, litio, y ahí hay otra llave. El litio, es cierto, es una sustancia no concesible, pero no con la Constitución, que es de aquellas que el Código de Minería y la ley de concesiones establece que no son concesibles. Así que yo tengo la impresión que no es necesario un quórum de 2/3 para reformar el régimen. Basta con el quórum de ley orgánica constitucional, que es 4/7 de senadores y diputados en ejercicio. Y eso, buscando los consensos políticos básicos, se puede hacer. Ahora, para eso hay que tener voluntad de llevar el tema al Parlamento y dar la discusión legislativa, que parece ser es lo que no existe. Claro. Y bueno, hay un problema que a los titulares de los contratos de operación no les va a gustar. O sea, es la norma que tenemos y bueno, a mí tampoco me gusta mucho, creo que es inadecuada, pero bueno, si hay sustancias no concesibles como el litio en una concesión minera, la única forma que contempla la ley chilena para sacarla es el margen de presencia significativa, entregárselas al Estado y la fórmula de repartición de gastos que se establece en el artículo 7 del Código de Minería. Yo mucho me temo que si por la vía de una concesión administrativa o de un contrato especial de operación, esa fórmula que está en el Código de Minería pretenden alterarla a propósito de un contrato especial de operación, el Contralor General de la República no debiera tomar razón del decreto. Porque por el decreto supremo que establece el contrato especial de operación, está modificando el régimen que está establecido en el Código de Minería, que es ley. Entonces, el tema de la aparente superposición, y quiero decir aparente porque uno habla de superposición en lenguaje de derecho y minería cuando son dos concesiones mineras, y aquí es un contrato de operación con una concesión minera, bueno, es una superposición de aquellas que conocemos, tiene un régimen arcaico que no puede modificarse por decreto. O sea, si hay un contrato de operación que recae en una concesión minera, parece ser un tema que o la solución es ilegal, o derechamente no tiene solución, o la única solución es el margen de presencia significativa y el reparto de costos del artículo 7 del Código de Minería. Yo hasta la fecha no he encontrado ningún artículo ni ninguna opinión